Hola, te saluda Gabriel Servat. Hoy en WithMeet hablaremos sobre aquellas cosas que todo emprendedor o promotor de un proyecto tecnológico debería saber para llevar a la realidad una idea de negocio digital exitosa. Tocaremos temas como qué inversiones tecnológicas necesita realizar, qué implica la creación de un software, qué tips para que la tecnología soporte la operación del negocio. Y para esto contaremos con las cabezas de Winey Tech and People. Hoy en WithMeet nos visitan Pedro Cartagena y Denis Fukusaki. Bienvenido Pedro y Denis. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hoy estamos grabando desde el Arco Miraflores en un lugar pensado en hacer negocios. Estamos en las bellas oficinas de WeWork. Bienvenido Pedro, bienvenido Denis, ¿cómo han estado? Muchas gracias por estar nuevamente en WithMeet, Pedro. Muchísimas gracias, Ariel. Sí, es la segunda. Ahora estamos ya como miembros de WeWork. ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo? Sí, en verdad todo súper bien. La atención de comunidad ha sido muy cálida. Los chicos también de nuestro equipo se sienten súper bien. Y pues te agradecemos también por la invitación a esta entrevista en WeMeet. Sí, veo que han crecido bastante. Es más, han cambiado de ZP a Winey, ¿no? Cuenten un poquito de este cambio. Sí, bueno, en realidad, como dice Denis, te agradezco bastante por esta oportunidad de estar aquí en WeWork. La verdad que la hemos pasado bastante bien, ¿no? La seguimos pasando bastante bien, ¿no? El equipo está bastante contento porque hemos cambiado de aires, por así decirlo, ¿no? El equipo se siente un poco más compenetrado, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de recibir clientes. Y bueno, el cambio básicamente se debe a que yo creo que es otra etapa de la empresa, ¿no? Cuando nació ZP Technology, básicamente el nombre corresponde a Pedro y Denis formando la empresa, ¿no? ZP significa Saki Pax, que son nuestros signos zodiacales en el calendario maya, ¿no? Caramba. Así fue como fue creado la empresa. Y bueno, ya tenemos 3 años. Justo el último 16 de junio fue nuestro aniversario. Y conversando con el equipo, conversando con nuestro equipo de marketing, ¿no? También creo que era momento de hacer un cambio, ¿no? Creo que es una nueva etapa. Hoy ya no es Pedro y Denis, hoy somos un equipo de casi 12 personas trabajando entre programadores, diseñadores, ¿no? Ejecutivos comerciales. Entonces, la verdad que nos ha venido bastante bien, ha sido bastante trabajo, no nos esperábamos porque definitivamente un cambio de nombre comercial definitivamente implica muchas cosas, pero ha sido muy bien recibido, ¿no? Hemos recibido correos, llamadas de clientes felicitándonos, así que bueno, estamos... ¿Y qué significa Winey? Winey es una palabra que en realidad combina dos palabras, dos conceptos que creo que nos representan bastante bien, ¿no? Por un lado tenemos way en inglés, que significa camino, y aini, que es una palabra en quechua, que de hecho es uno de los pilares fundamentales de la cultura andina, que es reciprocidad o mutualismo, ¿no? Es básicamente una relación simbiótica, como se dice, entre que dos organismos se juntan y se benefician para lograr un crecimiento común. Entonces, es como una mezcla de caminos, un cruce de caminos que, llegando hacia el mismo objetivo, pueden lograr un beneficio conjunto. Y esa es, digamos, la cultura que nosotros queremos lograr con nuestros clientes, con nuestros colaboradores y en general con todo el impacto que queremos lograr en la sociedad. No, y lo mejor de todo es que han comenzado ese cambio de cultura hacia adelante en WeWork, ¿no? O sea, me alegro muchísimo, verdad que sí. Y cuéntenme un poquito, ustedes desarrollan software para empresas pequeñas, medianas, grandes empresas, pero normalmente una empresa a veces piensa que voy a hacer un aplicativo y piensa que el aplicativo en sí solo es, ¿no? ¿Qué implica en verdad desarrollar, digamos, un apps, ¿no? Cuéntame un poquito, o sea, ¿qué se necesita? Bueno, en temas de inversión tecnológica, a veces muchas personas piensan, wow, tengo una idea de negocio nueva, quiero sacar un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio, si es una empresa de repente ya más grande, y a veces piensan, contrato a un programador. Entonces es, creo que un error común, ¿no? De muchas personas que quieren iniciar un negocio, pensar que solamente contratar a un programador es suficiente para llegar a cabo una idea de negocio exitosa. Pero en realidad el desarrollo de una plataforma que sea un negocio digital exitoso necesita básicamente 4 cosas, ¿no? Por un lado, necesitas un equipo de desarrollo, ¿no? Que implica, digamos, un proceso de desarrollo con un equipo
de arquitectos, de analistas, programadores, etc. Por otro lado, tenemos también una inversión en infraestructura, que es un pago, digamos, una inversión permanente que hay que hacer mes a mes, año a año. Hay que hacer obviamente inversiones de marketing, toda la parte comercial, y por supuesto hay que estar 100% seguros de que la tecnología evolucione en el tiempo. Entonces el software tiene que estar manteniéndose actualizado. Claro, incluso las versiones del Google Play cambian, ¿no? O sea, el Android, literalmente, ¿no? O sea, puedes haber terminado de desarrollar en Android 9 y estás en el Android 10, salió, y terminas de actualizarte el Android 10 y viene el 11, entonces es un continuo de madurez, ¿no? Exactamente, entonces a veces muchas personas pierden, digamos, la visión de todas estas cosas que se necesitan para hacer un producto exitoso, pero es importante cada una de estas 4 cosas, ¿no? Y de repente acá podemos comentarles un poco, en general, qué implica hacer, por ejemplo, un desarrollo, ¿no? Un desarrollo definitivamente no es solamente contratar a un programador y que se ponga a escribir un poco de código, porque en realidad hay un equipo de personas que tiene que plantear las cosas con una buena estructura, ¿no? A mí me gusta a veces plantear la construcción de un software muy similar a cómo se construye un edificio. Claro. Un edificio, imagínate que quieres construir un edificio de 12 pisos, ¿no? Tienes una proyección grande. No vas a contratar a un obrero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contratas a un arquitecto primero que analice el terreno, que mire cómo es el flujo en ese lugar. Entonces, esa persona es la que va a decirte qué estructura es la mejor para ese edificio, va a hacer los planos, ¿no? Y junto con eso están trabajando ingenieros, arquitectos, de arquitectos, ingenieros de obra, hay gente dirigiendo a los obreros para que vean que todo está haciéndose ok. Entonces, en realidad, de la misma forma como se arma un edificio, y probablemente pues este edificio, si está bien armado, no se va a caer, el software es exactamente lo mismo. Necesitas un equipo de personas que planteen bien las cosas para que tu negocio no muera en el primer mes en el que lo construiste. Claro, y hay cosas también de que hay que contemplar, ¿no? O sea, en lo poco que sé, no solamente es lo que ve el cliente, sino también lo que ve el back office, o sea, el usuario, ¿no? O sea, todo lo que es la parte de manejo interno, ¿no? O sea, hay veces solamente los que desarrollan un proyecto tecnológico se preocupan que el cliente tenga un aplicativo bonito, pero la parte de funcionalidad, que es la parte que genera el valor, la parte del CRM, la parte de la gestión en sí, no es amigable, ¿no? Y ahí hay problemas a veces de diseño, literalmente, ¿no? ¿Cómo lo han visto esa parte? Bueno, definitivamente lo que mencionas es cierto, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos un software tenemos que pasar por todas sus etapas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos basamos en 5 etapas, ¿no? Como para tener el software ya listo, y las 2 primeras son fundamentales, ¿no? La primera, que es la etapa de análisis, ¿no? Donde un analista de sistemas entrevista al cliente, bueno, inclusive a todos los que van a participar del proyecto para saber específicamente cuáles son las funcionalidades, ¿no? Tanto funcionales, que son ya las funciones que va a realizar el sistema, como las no funcionales, ¿no? Que ya son atributos, ¿no? Temas de calidad que debería tener el software para que cumpla su función. Y la segunda etapa, que es el diseño, ¿no? Donde justamente lo que mencionaba Denis, el tema de la arquitectura, el tema de la base de datos, ¿no? Mucha gente, como tú dices, cuando llega un cliente nos dice, ya mira, lo importante es que se vea bien, ¿no? Pero claro, es muy importante que se vea bien, pero hoy en día hay otros conceptos, ¿no? que debe cumplir un software para que efectivamente cumpla su rol. Y sea sostenible, ¿no? Y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Temas de la usabilidad, la experiencia del usuario, ¿no? ¿Y ustedes trabajan en hacer prototipos o de frente van a meter código? Yo he visto así programadores que de frente comienzan el primer día, ya los contrataste, están poniendo código, ¿no? Exacto. Pero yo creo que hay un tema de, como dice Denis, de arquitectura, ¿no? O sea, de haber planificado antes qué voy a hacer, dónde voy a llegar y qué voy a usar, ¿no? Y sobre esa base recién comienzo a hacer un tema de desarrollo, ¿no? A veces es mejor demorarse un poquito en la planificación y el diseño que comenzar a contratar a todo el mundo porque encarece. Exactamente. Son costos, como tú dices, ¿no? Por eso justo mencionaba estas 2 primeras etapas del software que son muy importantes, donde todavía no implica el desarrollo del software, ¿no? La primera, como te digo, es el análisis, ver lo que quiere exactamente el cliente, porque de nada nos sirve ir de frente al desarrollo cuando de pronto tenemos ya la mitad del producto y el cliente dice, pero esto no era lo que yo necesitaba. Entonces, en esa primera etapa es donde se hacen las entrevistas, se hace un prototipo, como bien lo mencionaste.
a blanco y negro, de repente como nosotros le decimos a baja fidelidad, ¿no? Y luego viene la etapa de diseño donde un arquitecto te dice así va a ser la base de datos, así va a ser la arquitectura, ¿no? Entonces, y recién en la tercera etapa es donde viene la etapa de desarrollo, que ya vienen los programadores y empezamos con el jueguito, por así decirlo, Claro. de empezar a codificar, ¿no? Y dime, ¿y el tiempo desde que conoces al cliente y haces esa inmersión? Porque es un tema de inmersión, de entenderlo para que me entienda, ¿no? Es un tema, un proceso empático, ¿no? O sea, Claro, como un descubrimiento. un descubrimiento, o sea, ¿no? Y entender qué quiere, porque a veces uno con cucharita, porque te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo lo necesito para mañana, o sea, lo necesito, ¿cuánto tiempo? Tú le dices, bueno, 9 meses o 6 meses me voy a demorar, y dices, no, lo necesito para acá 2 meses, ¿no? O sea, no aguanto 6, ¿no? Usualmente yo creo que será algo común que se cruzan con estas objeciones, ¿o no? Sí, definitivamente hemos tenido proyectos cortos, en verdad, de 2 meses, y hemos tenido proyectos, pues, que duran 2 años, ¿no? Y normalmente esto de acá obviamente depende de la escala de negocio, solamente que a veces muchas personas no son totalmente conscientes de qué implica desarrollar su plataforma, y por eso a veces plantean construir un software, por ejemplo, en 2 meses cuando quizás es totalmente inviable, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros siempre intentamos recomendar a todas las personas que trabajan con nosotros para desarrollar un nuevo negocio es que no solamente miren qué es lo que va de cara al cliente final, ¿no? Por ejemplo, a veces una plataforma que quieren que venda productos de supermercado, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, yo quiero que sea una aplicación, una app móvil que al usuario pueda ingresar y comprar. Pero no se ponen a pensar en quién ingresa todos los productos. O quién los recibe, quién cómo recibe los haces productos. el tracking, ¿no? Exacto, cómo haces el tracking, qué sucede con las estadísticas, los KPIs. Entonces, en ese momento en que hacemos esa conversación es como que recién, necesito otra aplicación, que es justo lo que comentabas, el back office, que pueda soportar toda la operación del negocio. Entonces siempre es muy importante. Y cómo hago las liquidaciones, cómo hago todo el contraste. O sea, es un tema, es una infraestructura interna muy fuerte y a veces áreas que se interconectan. Exactamente. En el uso, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier emprendedor, gestor de proyecto digital, lo que tiene que tener siempre en primera instancia, más allá del desarrollo en sí, tiene que tener muy mapeado todos los procesos, como end-to-end, como se dice, ¿no? Desde el cliente final hasta lo más gerencial de la empresa. Si tiene ese proceso de ida y vuelta totalmente mapeado, creo que en ese momento puede empezar a dimensionar qué componentes necesita su plataforma para que el negocio corra correctamente, ¿no? Excelente, no, y es algo muy bueno, ¿no? Y tener claro, ¿no? Que una cosa es comprar un enlatado, ¿no? Y también la dimensión del negocio, ¿no? Hay cosas que son a veces muy rápidas, pero porque son cosas enlatadas, digamos, hay veces plataformas hechas en WordPress o plugins ya hechos, ¿no? O sea, sale económico, pero el tiempo el crecimiento de la compañía también está limitado, ¿no? O sea, no va a soportar, digamos, un éxito de muchas personas a la vez convergiendo en el software, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta esos puntos, ¿no? ¿Verdad? Sí, de todas formas, definitivamente el tema de la proyección comercial es súper importante. Nosotros, cuando planteamos proyectos tecnológicos, hay diferentes tipos de arquitectura, ¿no? No es lo mismo construir un camión móvil que un edificio estático o un puente, ¿no? Cumplen funciones completamente distintas, y en el caso del software es igual, ¿no? Hay softwares que se enfocan en generar millones de clientes, que sea completamente escalable a nivel mundial, y para eso se necesitan arquitecturas como por ejemplo microservicios, que tenga soporte en infraestructura cloud, por ejemplo, y esto de acá requiere obviamente una evaluación de un arquitecto que pueda plantear las cosas de forma correcta. Entonces, normalmente este tipo de proyectos en donde los clientes, bueno, los emprendedores nos dicen queremos lograr llegar a millones de usuarios a escala mundial, pues tiene que empezar ya con esa proyección comercial para poder plantearlo de esa forma desde un inicio. Porque también ahí viene el tema del servidor, la capacidad, ¿no? O sea, exacto. Y también asumir el tema de que, como dijiste tú, son costos asociados que van desde el primer día que tienes el servidor y va siendo un costo recurrente, ¿no? Y que deben estar considerados dentro de los costos, ¿no? del proyecto, ¿no? A veces los clientes solamente piensan, ¿no? en cuánto me va a costar, como dice, la mano de obra, el programador, pero existe como
una serie de costos que ya cuando les piensas a mencionar, ¿no? Que el hosting, que mira, que las licencias, ¿no? Entonces son numeritos que de repente por ahí no los tenías mapeados, pero con un especialista de software justamente. Y a veces está para solamente ayudarte, ¿no? piensan que un programador que sabe un lenguaje es suficiente, y para tener estos proyectos necesitas un full stack, lo que se llama, ¿no? Que pueden manejar varios lenguajes, ¿no? Y puedan darte solución a ciertas cosas, ¿no? Que uno piensa que son sencillas, ¿no? En verdad, chicos, ha sido un placer hoy día tenerlos y ver ese tema, ¿no? Y me alegra muchísimo que estén creciendo bastante aquí en WeWork, y espero verlos en las nubes, pues, ¿no? Oh, muchísimas gracias. La verdad que sí, ¿no? Están llegando, por así decirlo, los clientes, ¿no? Estamos teniendo bastante... creo que el nombre también ayuda bastante, ¿no? El lanzamiento que hemos hecho. Y bueno, nosotros muy contentos de apoyar en este rubro tecnológico, ¿no? Y lo bueno que son especialistas, ¿no? O sea, los clientes que los vean y puedan tener en ustedes expertos que puedan guiarlos en el proceso, ¿no? Es algo excelente tenerlos. En verdad, un gusto, en verdad, tenerlos como amigos y como invitados en WithMeet. Hoy hemos tenido el gusto de compartir con Pedro Cartagena y Denny Fukusaki. Ellos son las cabezas de Winy Tech and People, y hemos estado en WithMeet. Les agradezco mucho la atención. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.